Por mí sí, pero por nosotros no. Ya, vamos a ver entonces, seguir con radiología. Vamos a darle con radiografía abdominal. Ya, para mí, a mi gusto, a mi criterio, es una de las partes más fáciles de evaluar, porque tórax y cráneo siento que son las más difíciles y hueso también, ¿ya? Así que vamos a partir con lo más básico. Es importante que recuerden siempre las regiones topográficas del abdomen, ¿ya? Porque si yo les digo que tengo una masa acá, ustedes sepan identificar que es una masa en la región umbilical, ¿cierto? Y todo lo que conlleva. Ya si les digo que tengo una masa en esta zona, es una masa en la región, en la región subxicoidea, ¿cierto? Y tienen que tratar de memorizarse esto porque es importante para la clínica, para semiología, para radiografía, para ecografía, para todo. La técnica radiográfica, ya en abdomen, entonces las proyecciones que vamos a utilizar van a ser las laterolaterales, ya sea izquierda y derecha, y normalmente las ventrodorsales. Ya, si les digo ventrodorsales, ¿cómo coloco al paciente? ¿De espalda o de guata? De espalda, ¿cierto? ¿Y por qué no dorso ventral? En abdomen. Claro, porque quiero que resalte la parte más ventral que tanto la columna, ¿cierto? Y las dorsoventrales solamente las vamos a usar en un paciente que venga muy descompensado y que no lo pueda colocar de espalda, o cuando tengamos cierto tipo de estudios contrastados, ahí los vamos a utilizar. ¿Ya? Pero, en ese caso igual aumentaría ¿el qué? El cambio de posición. Sí, en general lateral usamos menos kilovoltaje y en dorso ventral un poquito más. me refiero a lo que decía, si llega un paciente como muy descompensado como para no poder poner una posición. Claro, si llega un paciente que no podemos acostarlo de espalda porque viene muy descompensado y tenemos que colocarlo dorso ventral, a lo mejor haya que aumentar un poco el cambio. ¿Ya? Bueno, lo que hablábamos es que las vistas laterales muestran diferencias ya sea derecha o izquierda, sobre todo en el contenido del estómago, ya va variando también la posición del vaso y el gas del intestino, ¿ya? Esto lo vamos a ver más en tórax, pero va cambiando la posición del diafragma, independiente si es lado derecho, izquierdo, dorsoventral o ventrodorsal, ¿ya? Y siempre la radiografía se tiene que tomar con los miembros en descanso, ¿ya? Lo ideal es que nosotros asemejemos mucho como está el perro normalmente, ¿ya? No tirar los miembros hacia adelante, tampoco tirarlos mucho hacia atrás, sino que en una posición normal en que está el perro. Así debiesen ir los miembros, ¿ya? Uno les dice en descanso, pero es como casi están como están normalmente, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a delimitar en una radiografía abdominal? Los límites que vamos a tener hacia dorsal, ¿qué van a ser? La columna. ¿Qué vértebras específicamente? Vamos a ver todas las lumbares, ¿cierto? Y algunas torácicas, ¿cierto? Que serían las últimas. Hacia ventral, ¿qué nos estaría limitando? Parte del sigmoide. Podríamos ver a lo mejor algo del esternón, pero casi ni se ve. Ya sí puede haber grasa, sí, pero los músculos, ¿cierto? ¿Qué músculos cierran por ventral la cavidad abdominal? El recto abdominal, ¿cierto? Y también vamos a tener algunos oblicuos en lo externo e interno y el transverso, ¿cierto? Más o menos ocupando la parte ventral, ¿ya? ¿Cuál va a ser nuestro límite craneal? El diafragma, ¿cierto? El diafragma va a ser nuestro límite craneal en una radiografía abdominal. ¿Y el límite caudal? La pelvis. Claro, en general no es un límite porque es una cavidad, pero sabemos que aquí va a estar la pelvis y hasta ahí va a llegar nuestra radiografía abdominal, ¿ya?
siempre recordar que cuando tomamos radiografía de abdomen, idealmente se alcanza a ver un poco de tórax, ya, porque si la cortamos justo acá nos perdemos cierto segmento de hígado, al igual que si cortamos muy hacia adelante el tema de la pelvis, porque si recordamos, por acá está la vejiga, si es macho acá estaría la próstata, y son estructuras que debemos de evaluar en una radiografía abdominal. Entonces, una proyección lateral derecha, ¿ya? Tenemos que ir identificando las estructuras que se ven normalmente en una radiografía. Vamos a ver cómo está su ojo radiográfico. Ya les mencioné cuál era este órgano. El hígado, ¿cierto? Se nota que el hígado está dentro de las costillas, ¿ya? Si les digo. En todos los pacientes, o sea, me refiero como todas las razas, está dentro de las costillas, ¿no alcanza a cubrir todas las costillas? Normalmente sí, ya lo que vamos a ver después es que el hígado igual sobresale un poco, ya que es una parte del hígado, pero normalmente siempre va a estar cubierto por las costillas, ¿ya? ¿Qué órgano debiese estar acá? Que tiene el estómago, ¿cierto? Que va a tener densidad de tejido, densidad de aire, va a tener probablemente alimento, entonces se va a ver heterogéneo, ¿ya? Y esto que está acá con gas. El colon, ¿cierto? ¿Qué parte del colon? Colon descendente, ¿cierto? Vamos a tener el colon descendente acá y el transverso a veces se ve un poquitito, pero en la lateral no se distingue tanto, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos viendo a esta altura? ¿Vaso? Bien, ¿quién dijo eso? Muy bien, el vaso, ¿cierto? Esto de acá es el vaso, ya es... Muy bien. Lo que nosotros vemos en la lateral es la cola del vaso. Ya, si se acuerdan que el vaso es como una lengua de vaca muy larga y tenía una cabeza, un cuerpo y la cola. Ya, la cola siempre es la que más se mueve porque no está tan asociada a ligamentos y lo que vemos acá es la cola del vaso. Ya, estas estructuras redonditas de acá, ya me lo habían dicho, ¿cierto? Riñón derecho y riñón izquierdo, riñón derecho siempre más craneal y riñón izquierdo más caudal, ¿ya? Y todo esto que se ve acá, más o menos, intestino delgado, ¿cierto? Es difícil en una radiografía poder diferenciar entre duodeno, yeyuno e ilio, ¿ya? Se describe que el duodeno lo podemos ver, ya dependiendo del contenido. Sabemos que va a ser la primera curvatura que va a salir desde el estómago. Entonces, aquí está, mira, me faltó la vejiga. A esta altura vamos a tener, ¿cierto?, la vejiga, ya, que dependiendo también del contenido va a ser cuánto con detalle se va a ver, ya. Y entre el colon, la vejiga, en los machos vamos a tener acá la próstata, ¿cierto? Próstata que si no está castrado va a verse más grande, próstata que si está castrado casi ni se va a ver, ¿ya? Y ahí está todo esquematizado. Para los que les costó verlo, eso es lo que se ve, ya en normalidad. ¿Dudas? ¿No? Profe, en la otra imagen, ¿qué es como ese tubito? Ese como tubito que se ve sobre el vaso. Este es parte del intestino, sí, es el intestino. Sí, debe ser parte del yeyuno, que se ven como muchas asas. Ya hay algunos segmentos tienen más gas, otros no se notan tanto porque no tienen gas, pero normalmente lo que resalta es el gas. Entonces, vimos la lateral derecha, vemos la izquierda, si se fijan son bastante similares, no hay mucha diferencia. Ya ustedes ya me identificaron todas las estructuras y se ve exactamente lo mismo. Ya hígado, estómago, los riñones, el colon. Lo que varía entre vista depende del contenido del estómago, ya que cuando hay gas y estamos en la lateral izquierda, se va a ver más o menos a esta altura, que sería el fondo, no, el antro, ya, el antro estaría acá el gas y en la derecha, en el fondo gástrico estaría el gas. Igual lo vamos a ver después con detalle. Bueno, y el hueso peniano que se ve en los perros, ¿en gatos se ve el hueso peniano? ¿No tiene hueso peniano? ¿Tiene? Sí tiene, ¿cierto? Es muy pequeño, ¿ya? En algunas radiografías yo he visto que se ve muy pequeñito, una estructura muy pequeñita, ¿ya? En gatos. En una ventrodorsal ya vamos a ver
acá entonces el hígado, ¿cierto? A esta altura el estómago. A mí me pasa que el estómago inicialmente cuando uno empieza a ver radiografías es un poco difícil de imaginar, ¿ya? Porque depende mucho del contenido. Pero ahí está el estómago. Riñón derecho, riñón izquierdo, ¿cierto? Y el vaso va a estar siempre al lado izquierdo, va a ser como un triangulito que se va a ver. Si se fijan ahí está esquematizado, es un triangulito, ¿ya? El vaso, lo que se va a ver en una ventrodorsal va a ser la cabeza del vaso, ¿ya? Por si acaso. En la lateral veíamos la cola, ¿ya? En la ventrodorsal la cabeza, ¿ya? Y no se delimita tanto, pero aquí está más esquematizado. El colon siempre se va a ver como un signo de pregunta, ¿ya? No sé si lo imaginan. Es como un signo de pregunta. ¿Y qué es lo que vemos? Colon ascendente, colon transverso y colon descendente, ¿ya? El colon ascendente, que es esta porción que tiene gas, puede ser inconstante. A veces se ve, a veces no se ve, ¿ya? Y también en algunas partes dice que se ve el ciego, pero la verdad es que yo nunca lo he visto. Pero sabemos que el intestino grueso estaba formado por ciego, colon y intestino grueso y el recto, ¿cierto? Intestino delgado formado por duodeno, yeyuno e hígado, ¿cierto? Y a esta altura, ¿cierto? Vemos la vejiga, que también depende mucho del contenido, la visualización. ¿Bien con eso? Bien. Entonces, digan ustedes, todas las estructuras que no estamos viendo acá en abdomen. ¿Qué no vemos? El páncreas, la vesícula biliar, uréteres, ovarios, adrenales, cuernos uterinos, ¿cierto? Linfonódulos, vasos portales, venas, lavas, vesícula, aorta, ¿cierto? No vemos ni una cuestión con la rueda. Pero igual nos sirve, ¿cierto? Ahí está todo. Pero, por ejemplo, los cuernos uterinos, si tuvieran contenido, ¿sí se vería la radiografía? Exactamente, ya si es que tenemos mucho contenido van a haber algunas estructuras que vamos a poder visualizar cuando estén patológicas, ¿ya? Por ejemplo, a veces podemos ver los cálculos en uretres sin ver los uretres, pero sabemos que están los cálculos, ¿ya? Si hay una piometra severa se va a ver en la radiografía, ¿ya? La vesícula biliar a veces se pueden ver los cálculos que hay adentro. El páncreas no se ve normalmente, ni patológico, ni normal, pero en algunos gatos gordos se ve el páncreas en la rama izquierda, en algunas radiografías. No siempre, es inconstante, pero se puede llegar a ver en algunos gatitos gorditos. Entonces, las diferencias entre perro y gato, ya, la grasa falciforme, que es la grasita que está bajo el hígado, ¿cierto? Que se veía mejor en la otra radiografía, es la grasita que está bajo el hígado. La forma de la vejiga en plétora ya va a ser mucho más redonda en gato y en perro es como una pera, ¿ya? En estómago, que lo vamos a ver después, ¿ya? El antropilórico es mucho más hacia la derecha en el perro, y en el gato es mucho más hacia medial, ya no llega tanto a la derecha. La musculatura del gato, si se fijan, es mucho más prominente, la musculatura dorsal que está bajo las vértebras, y como les decía, la rama izquierda del páncreas en algunos gatos gordos se puede llegar a ver. Y toda la otra diferencia que podemos ver, ¿cierto? De las vértebras, los bigotes que decían por ahí, del gato y el perro. Lo mismo, ya hay otro esquema. Ya. Tenemos, ¿cierto? Una característica acá, bueno, mucha, ahí dice, lo hubieras hecho pensar. Pero habíamos hablado, ¿cierto?, de que teníamos contraste en la cavidad abdominal cuando tenemos grasa, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa acá? Tenemos un paciente que está con líquido libre, ¿ya? Y el líquido libre genera la misma densidad que el tejido, por lo tanto no vamos a poder ver nada, ¿ya? Si yo tomo una radiografía de un paciente que tiene líquido libre, esto es lo que voy a ver, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando acá en este paciente? Bueno,
sacado de un libro que dice que tiene peritonitis, ya, pero ¿cómo yo sé que esto no es líquido libre? La densidad. No, porque la misma densidad, la peritonitis igual genera cierto grado de líquido alrededor. Entonces, ¿ah? ¿Hasta dónde llega ese líquido? ¿Va por ahí por el límite del borde? Podría ser, ¿cierto? Un paciente con líquido libre, su abdomen va a estar muy abultado. En cambio, un paciente que no tiene líquido libre, que en este caso está con una peritonitis, se fijan, su abdomen no está abultado. Ya esa es una gran diferencia. Voy a hacerlo pensar un ratito. ¿Por qué podemos tener líquido libre en cavidad abdominal? En un perro. Vamos por un perro. Por asitis, quizá por asitis, por falla hepática o... Primero, asitis. ¿Ya? ¿Cierto? El asitis, ¿qué significa? líquido libre, o sea, aumento de líquido en el abdomen. ¿Pero todo líquido libre es asitis? No, ¿cierto? Asitis depende del líquido que tengamos a nivel abdominal. Muchas veces es por algo cardiogénico, ¿cierto? Si tenemos una cardiopatía, y obviamente hay una falla en el sentido de que ya hay taponamiento cardíaco, el líquido va a extravasar y se va a ir hacia abdomen, ¿ya? Líquido libre, cardiogénico. ¿Qué otra causa? Enfermedad hepática. Enfermedad hepática, ¿cierto? ¿Por qué una enfermedad hepática va a generar líquido libre? La disminución de la presión oncótica. Disminuye la presión oncótica y que en el principal... Algo menos. No me dejan terminar. El principal protagonista de la presión oncótica es la albúmina. ¿Quién produce la albúmina? El hígado, ¿cierto? Entonces una patología hepática. ¿Qué más pudiese generar líquido libre? Trauma. En un perro, ¿cierto? Un trauma, ¿ya? Y ese líquido que estaríamos viendo pudiese ser sangre, ¿ya? ¿Qué más? Ruptura de vaso. Ruptura de vaso por trauma también, generalmente Ruptura de vejiga. ruptura de vejiga, ¿cierto? Y que ese líquido que estemos viendo sea orina, ¿ya? ¿Qué más? Creo que esos son los que recuerdo. Y, perdón, no se dijo. En caso del cardiogénico, el líquido libre puede ser sangre, pues líquido como tal. Normalmente es un líquido más transparente, normalmente, Es un pero transudado. sí, pero depende de la patología cardiogénica. Me ha tocado ver derrames pericárdicos que coinciden con líquido libre abdominal y son sanguinosos. Pero muchas veces si es por una falla del corazón como tal, no del pericardio, es transparente, ¿ya? Y recuerden que el líquido libre es sinónimo a derrame peritoneal. Ya, si ustedes ven esta radiografía, ustedes no pueden decir paciente con asitis, porque no saben la causa. No pueden decir paciente con alteración hepática, porque no saben la causa. Solamente yo puedo concluir en esta radiografía que hay líquido libre o hay derrame peritoneal. Ya, cualquiera de los nombres son sinónimos. Bueno, líquido libre a nivel abdominal. Yo creo que la palabra más correcta es derrame peritoneal. ¿Ya? ¿Y por qué podemos tener una peritonitis? Infección, la vesícula. Que se rompa la vesícula biliar, ¿cierto? Y que el líquido de la bilis se vaya hacia la cavidad abdominal y eso es súper irritante. ¿Ya? Por ahí que escuché. Septicemia. O sea, la ruptura de vejiga también puede ser. Ruptura de vejiga, ¿cierto? Pero vamos a ver a lo mejor más esta imagen, ¿ya? ¿Qué más? Los pacientes con parvo, como este tipo de pacientes, como con infecciones severas. Infecciones severas, pero ¿qué pudiese pasar para que el peritoneo esté reactivo? ¿Ah? Como los gatos. Ah, mira, en gatos también hay algo que es característico. El PIF, ¿cierto? Peritonitis infecciosa felina, ya, pero también podemos verlo así y podemos verlo así, ¿cierto? Si es un paciente... El PIF húmedo, si es un paciente húmedo, va a tener mayor líquido, ¿cierto? Y va a generar esos signos. ¿Qué más? Algo que se pueda romper y que llegue al peritoneo y deje aquí la automática. ¿Ah?
Intestino, ¿cierto? Un cuerpo extraño que perfora el intestino va a generar peritonitis. Una paciente con piometra que no se opera a tiempo puede generar peritonitis, ¿cierto? Muchos diferenciales. Bueno, y el animal joven. ¿Ya? ¿Qué pasa con el animal joven? ¿Por qué se ve así la radiografía de un paciente joven? Por los, o sea, joven cachorrito, ¿o? Cachorro, sí. Por menos los de 5 testículos donde no han descendido quizá, o sea, los riñones, no sé, algo así. Me acuerdo que algo había explicado la profe en el práctico, que era algo como de los testículos, pero no sé si... Bueno, ordenando un poco esa idea, los perros y gatos no siempre nacen con los testículos descendidos, sino que, claro, demoran en descender. Normalmente ya debiesen nacer con ambos descendidos, pero algunos pueden descender después, ¿ya? Pero ¿qué es lo que tenemos en esta radiografía? No se definen los órganos, ¿cierto? No logro diferenciar bien el hígado, no veo bien la vejiga, no veo los riñones. Cuando no logramos diferenciar, nosotros describimos como pérdida del detalle C2. Ya no logro diferenciar los órganos. ¿Por qué en un paciente joven no puedo ver bien el detalle de los órganos? Por la grasa. Por la grasa, ¿cierto? El paciente joven normalmente, a mí siempre me pasa que llegan así a la consulta y dicen, hoy tiene el abdomen distendido, abultado, porque debe tener parásitos. Ya, y es porque tiene poquita grasa, entonces al momento de, bueno, puede tener parásitos, sí, pero al momento de comer como que se inflan mucho, ¿ya? Y es porque les falta grasa, les falta musculatura, y si no tenemos grasa, no tenemos contraste. Ya, por eso en un paciente muy joven, si toman una radiografía de abdomen, probablemente no van a poder definir bien con detalle. Porque tiene mucha grasa. Porque Poca tiene grasa. poca grasa. Un poquito. Poca grasa. Ay, lo dije mal. Dislalia. ¿Y cómo sé que no tiene, que esto no es líquido o que esto no es peritonitis? Porque es joven. Hago una ectona. Que son ¿Cómo sé que es joven si yo les borro esto? Por la línea Por de la crecimiento. Metástasis. ¿Cierto? Porque tenemos la crisis de crecimiento en las vértebras, ¿cierto? Y ahí sabemos, mira, un paciente joven. ¿Sí? La profe dijo que menos de 5 meses, no hay mucha grasa, pérdida del detalle sedoso. ¿Para qué lo voy a tomar? Claro. No sabes. Eso, pero el manto de grasa con el que nace, ¿cuándo se pierde? ¿Cuál? Nacen un neonato con un manto de grasa. Pero debe ser como más la grasa más dorsal. Entonces a nivel abdominal como que no hay mucho, por lo menos en radiografía no apoya mucho esa grasita. ¿Dijo quién pide masificación? Ya, sí. Entonces, pérdida del detalle sedoso lo vamos a ver en pacientes muy jóvenes, ¿cierto? Porque vamos a tener poca grasa. En pacientes caquéxicos, un gato que viene sin comer durante una semana, obviamente lo más probable es que lo veamos así y con el abdomen muy no abultado, ¿cierto? Muy flaquito. ¿Qué tiene? Líquido libre, peritonitis, y también si es que tenemos una masa abdominal nos va a hacer perder todo el detalle sedoso de todos los otros órganos, ¿ya? Entonces la definición de pérdida del detalle sedoso es que no vamos a visualizar bien los márgenes de los órganos. Vamos a ver hígado entonces, ¿ya? El hígado. ¿Cuántos lobos hepáticos teníamos? 6. Muy bien. 6, ¿cierto? Y vamos a tener, ¿el más grande cuál era? ¿Medial o lateral? Lateral, ¿cierto? Nuestro lobo más grande va a ser el lateral izquierdo, después vamos a tener el lóbulo medial izquierdo, después el que está en la vesícula biliar, ¿en cuál estaba? El derecho y el cuadrado. Medial derecho y cuadrado, ¿cierto? Y teníamos el lateral derecho y el lobo caudado que se dividía en dos porciones, una porción papilar y una porción caudada, ¿ya? Y sabemos que el riñón derecho tiene contacto directo con una parte del hígado. ¿Alguien se acuerda cuál? El riñón derecho tenía contacto directo con el hígado. ¿Alguien se acuerda cuál? ¿No? ¿Puedes repetir la pregunta?
el riñón derecho tenía contacto directo con una porción del hígado. Con una porción. Con el medial. Sí, con el lobo caudal, con el proceso caudal del lobo caudal. En teoría, el riñón derecho debería ir acá, apoyado. ¿Ya? Entonces, en la radiografía, qué bueno que se sepan los lobos porque no se diferencian. No se diferencian. Siempre he tenido la duda si alguien la sabe o la resuelve, pero ¿por qué se dice lobos y no lóbulos? ¿O por qué en algunos libros dice lóbulos o otros dice lobos? Lobos pulmonares, lóbulos hepáticos. Ahí siempre he quedado con esa duda de existencia. ¿Ya? ¿Ah? ¿Verdad flojera decir lóbulos? No, pero tengo entendido que normalmente el hígado es lobos y el pulmón se dice lóbulos, pero lo he leído a los dos iguales. También lobos pulmonares, lóbulos hepáticos, en fin. El hígado tiene densidad de tejido, es homogéneo, ya está caudal al diafragma y está craneal al estómago. Ahí me faltó una tilde, ¿cierto? Tiene una forma triangular, si lo vemos en la vista lateral, y algunos lo denominan como una aleta de tiburón, ¿ya? Tiene un margen craneal que es convexo y un margen caudal que es cóncavo. Su aspecto más ventral en la vista lateral va a mostrar la lengüeta hepática que sobresale del arco costal y que ese es el lobo lateral izquierdo. ¿Ya? Todo lo que dije lo voy a explicar aquí. Entonces, hígado, ya, liver. ¿Cómo se dice liver en inglés? ¿Liver? ¿Liver? Ya, muy bien. Entonces, el hígado, margen craneal cóncavo, margen caudal convexo, perdón, al revés, margen craneal convexo, margen caudal cóncavo, ¿ya? Si se fijan, aquí sobresale una estructura del hígado. Ese es el lobo lateral izquierdo, ¿ya? Que es el más grande y que normalmente siempre va a sobresalir del arco costal. También se le llama lengüeta hepática, ya en la radiografía. Lengüeta hepática. Y a esta altura está el estómago. Siempre va a estar caudal al hígado y el estómago debiese estar paralelo a las costillas. Eso es normalidad. Entonces, lateral, vemos el hígado, ¿cierto? Con su lengüeta hepática. Y fíjense la dirección del estómago. Siempre paralelo a las costillas. En cambio, no tengo una vista dorsal. En la vista ventrodorsal se va a ver como una cúpula, ¿ya? Esta va a ser la forma, una cúpula. Y sabemos que más o menos a esta altura va a estar igual el estómago. ¿Se entiende? ¿Algo? ¿Nada? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿este gato o perro? Gato, ¿cierto? Miren esa grasa falciforme. Wow. Y hace mucho contraste, ¿ya? Se describen en algunos libros de que la vesícula biliar se puede diferenciar a veces en gatos porque se hace como una curvatura al falso, ¿ya? Pero mejor pedimos esto, ¿cierto? Y díganme ustedes, ¿qué les llama la atención de esta radiografía? ¿Qué sobresale? Mucho la lengüeta. Sobresale mucho, ¿cierto? La lengüeta hepática, ¿ya? Que esto que está acá. Y si se fijan, el estómago debiese ir paralelo a las costillas y está un poquitito inclinado, ¿cierto? Hay un poco de oblicuidad. ¿Ven el estómago, cierto? Igual es como sutil la obesidad. En algunos se ve mucho más marcado cuando tenemos hígados más grandes. ¿Cómo se llama el hígado grande? Hepatomegalia, ¿cierto? Y en las hepatomegalias lo que vamos a ver es que vamos a tener una alteración del eje gástrico. Obviamente va a ser mucho más marcado si tenemos una hepatomegalia severa. Y va a cambiar la concavidad caudal, es decir, si se fijan, esto ya no es tan cóncavo, sino que se torna más rectilíneo. ¿Ya? Incluso en algunos se puede ver más convexo. Bueno, para si a alguien le cuesta un poco decir, ¿estará más grande o no estará más grande? Hay parámetros que son más objetivos, ¿ya? Y es que el ángulo caudoventral, es decir, la lengüeta hepática, supere más de 1.5 espacios intercostales el arco costal, ¿ya? Entonces podemos sacar la medida, este es un espacio intercostal, este otro, y efectivamente lo está superando con creces,
ya, y así un poquito más objetivo para decir efectivamente hay una hepatomegalia. Obviamente redondamiento de los bordes y vamos a tener un efecto masa sobre otros órganos. En este caso el que más se ve afectado es el estómago, ¿ya? Si tenemos un efecto masa, o sea, si es una hepatomegalia severa, vamos a ver que pudiese empujar los intestinos, ¿cierto? Incluso el vaso. Ya, dígame causas, sé que está escrito ahí y que algunos tienen las diapos, ¿ves? Por eso me gusta compartir la diapo. Pero causas de hepatomegalia. Inflamación. Inflamación. ¿Por qué se puede inflamar el hígado? Por cirrosis. ¿Cirrosis? Bueno, Eso es algo realmente más en cirrosis ya tenemos el hígado hecho Bolsa. bolsa y chiquitito. ¿Ya? ¿Qué puede inflamar el hígado? Alguna neoplasia. Una neoplasia, ¿cierto? ¿Cuál es la neoplasia más frecuente? El hígado. ¿Usted palabra? No lo sé. Hepatocelular. Hepatocelular. Me falta una palabra ahí. Carcinoma de cáncer. El carcinoma hepatocelular, ¿cierto? Es más frecuente. Normalmente se define como una masa, ya uno ve una masa definida. Pero hay otros cáncer que aumentan solamente el hígado y a veces no generan tantos cambios, como el linfoma, el sarcoma histiocítico, si no me equivoco, mastocitoma también. ¿Y qué otras causas pueden inflamar el hígado? Congestión. Congestión, ¿cierto? ¿Por qué ocurre la congestión? Con la lucha. Normalmente el chan lo achica el hígado, pero ahí lo vamos a hablar después. Puede ser. Que el hígado se puede inflamar por algún tóxico o algún consumo de alguna sustancia. Se puede inflamar por algún tóxico. ¿Qué tóxico puede inflamar? Oye, voy a hacer muchas preguntas, me encanta. ¿Qué tóxico puede inflamar el hígado? Paracetamol, ibuprofeno. ¿Alguna enfermedad infecciosa que pueda inflamar el hígado? ¿Alguna enfermedad infecciosa? La leptospira, ¿cierto? Y congestión, ahí habían dicho congestión. Yo sé que lo leí de la diapositiva. Profe, hay un proceso infiltrativo en el hígado. Un proceso infiltrativo. ¿Qué significa infiltrativo? Que hay células. Tenemos células dentro del hígado que en normalidad no debiesen estar, ¿ya? Como por ejemplo, ¿qué pudiese estar infiltrativo en el hígado? ¿Amonio? Generalmente lo que vemos, pero ya no es tan frecuente, es que se infiltren como de cobre. Ya no sé si se acuerdan de eso. Ah, ¿ya? ¿verdad? Pero El linfoma. también podemos tener infiltrativos por células neoplásicas, como el linfoma. También pudiese estar aumentado de tamaño si es que tenemos algo inmunomediado y está lleno de linfocitos, ya, un infiltrativo distinto. Pero bueno, la congestión. ¿Alguien dijo congestión? Por colitas. Definamos qué es congestión hepática. Acúmulo de, o sea, como estancamiento quizás de sangre. Claro, los vasos sanguíneos están congestivos, ¿cierto? ¿Y por qué puede ocurrir? Por una insuficiencia cardíaca. Exacto, ¿cierto? Lo que vamos a ver en la patología cardíaca, vamos a ver un paciente cardiópata y en concluyente vamos a tener el hígado aumentado de tamaño, ¿cierto? Porque la sangre no va a poder avanzar fácilmente y obviamente el hígado es uno de los que recibe mayor cantidad de sangre. ¿Ya? ¿Y con una torsión hepática también podría tener ese proceso de congestión? No necesariamente, pero sí pudiese haber un poco de congestión. Normalmente lo que se ve y que se diagnostica más con ecografía en una torsión hepática es que no hay flujo. Uno le coloca el flujo Doppler y no pinta nada, ¿ya? Y mucho dolor en la clínica. Entonces, muy bien. Ahí las patológicas, procesos infiltrativos, inflamatorios, neoproliferativos y congestión, ¿cierto? Y recordar los patrones de normalidad, ya los que no son patológicos. Un paciente cachorro ya va a tener el hígado más grande. Los cachorros tienen cabeza más grande, ¿cierto?
hígado más grande, corazón más grande, riñones más grandes, el vaso más grande. Entonces son cosas que tenemos que saber antes de diagnosticar una hepatomegalia en un cachorro, ¿cierto? Pacientes condrodistróficos también se describe que el hígado pudiese estar un poco más grande. ¿Cuáles son los condrodistróficos? ¿Los salchichas? Los salchichas. Ya, pero díganlo. Dachshund. Los Dachshund, ¿cierto? Los Basset Hound son pacientes condrodistróficos, ¿ya? Y también depende mucho de la expansión torácica, ¿ya? Profe, ¿a qué se refiere con la expansión torácica? Por ejemplo, si es un paciente que está en inspiración severa, ya el tórax se va a expandir mucho y entonces va a parecer que el hígado estuviese sobresaliendo más del arco costal. Ah, ya, debe A eso se pasar. refiere. Como que lo va a bajar. Ahí está, otra hepatomegalia, ¿cierto? Se dan cuenta que el hígado está aumentado de tamaño y el ángulo del estómago está mucho más inclinado, ¿ya? Y lo veríamos también en un evento dorsal. Y acá, ¿qué pasó? Bueno, eso es un TAC, ¿ya? Eso es una radiografía. ¿Ven cómo el TAC muestra todo con detalle? Es hermoso. ¿Qué está pasando acá? Oh, pero ¿qué es esa pieza? Sí, ya. No lo quise pensar. Estaba mal. Está mucho más pequeño, ¿cierto? Se nota la diferencia que apenas se ve. Ese hígado, lo que está con la flecha es el hígado. Y miren, acá en el TAC se nota un poco más, pero ese es el estómago. El estómago está mucho más hacia craneal, ¿ya? ¿Cuál es el estómago? Es que desde aquí se alcanza a ver como una curvatura del estómago. Aquí también, por ejemplo, lo que es con gas, ese es el estómago. Está mucho más hacia craneal. Microhepatía, ¿cierto? Así llamamos el hígado pequeño. La microhepatía es un diagnóstico un poco más difícil, ¿ya? Sobre todo la radiografía, y tampoco es algo que veamos tan frecuente, la verdad, la microhepatía. Vemos más hepatomegalia que microhepatía. Y lo que vamos a ver es que el eje gástrico va a estar desplazado hacia craneal y él va a desplazar el cuerpo del estómago y también el píloro del estómago. Se pierde la lengüeta hepática. Se fijan que ya no está esa lengüeta acá, no se ve nada y se pierde la convexidad y la concavidad del hígado. Y en los perros de tórax profundo podemos tener un falso positivo, ya porque el hígado va a estar mucho más inmerso en las costillas y a veces no se ve tanto la lengüeta hepática. Así que, ojo, ese es un patrón de normalidad, ¿ya? Causas: fibrosis, cirrosis, ya, algo congénito como el SPS. ¿Qué es el SPS? El champ ortosistémico, ¿cierto? ¿Por qué un champ ortosistémico puede generar microhepatía? Porque es como un camino incorrecto que hace la sangre y no siempre lo pasa bien. Exactamente, ¿cierto? Para los que no se acuerdan, el champ ortosistémico, mi inglés no es muy bueno, es una comunicación entre la vena porta y la vena cava, ¿ya? Que no debiese existir. El hígado normalmente se irriga por la vena porta, ¿ya? ¿Se acuerdan más o menos de eso? Viene la vena porta trae todos los vasos y los, entre comillas, desechos que vienen del intestino, vienen del vaso, vienen del páncreas y van a llegar al hígado. Y de cierta manera también van a dar irrigación al hígado. Cuando tenemos una comunicación con la vena porta y la vena cava, la vena porta va a llevar todo hacia la vena cava y va a llegar menos irrigación al hígado, por lo tanto se va a tornar más pequeño. Mientras menos irrigación se atrofia, más pequeño. Vamos a ver una microhepática. ¿Ya? ¿Y cómo yo a simple vista puedo diferenciar una microhepatía por Shunt o por cirrosis? Tengo un paciente con una microhepatía, tengo a este paciente. ¿Cómo yo digo, oh, lo más probable es que sea Shunt y ese sea mi primer diferencial, o es cirrosis? ¿Pero por radiografía o usando otros métodos? ¿Cuál es la radiografía? Yo digo, oye, a lo mejor, yo creo que por mi instinto es más cirrósico. No, yo creo que
lo más probable es que sea Chan. Por la edad del paciente. Su nombre, Rafael. Rafaela, muy bien. Por la edad del paciente, ¿cierto? No. ¿Por qué? Porque se da el cachorro Lo leyó, ¿cierto? Está la vida. Pero eso no me gusta todavía. Sí, por la edad del paciente. El Chan normalmente es congénito, ¿ya? No todos. Puede ser que hayan adquirido también. Pero si vemos una microcardia en un paciente de 6 meses, es raro que sea cirrosis, ¿cierto? Entonces, por eso más que nada, obviamente en la radiografía yo no voy a decir, tiene Chan, no. Pero puede ser que sea más por ese lado. Y bueno, hay pacientes que pueden nacer con hipoplasia también hepática, ya que eso es congénito. Hígado, más imágenes de micropatia, ¿cierto? Esto es como más normalidad. ¿Qué pasó acá? No voy a adelantar la diapositiva, pero ya que no salía. ¿Qué me da? Vesícula. Cálculos en vesícula. Bien. Inteligentes somos. Sí. ¿Qué es lo que llama la atención acá? ¿Qué densidad tenemos acá? Es más radiopaco, ¿cierto? ¿Densidad de metal o de hueso? Hueso, ¿cierto? Y en esta parte sabemos que está la vesícula biliar, entonces podemos sugerir que lo más probable es que sean cálculos de la vesícula biliar. ¿Cómo se llaman los cálculos de vesícula biliar? ¿Qué pregunto? ¿Cómo se llaman los cálculos de la vesícula biliar? ¿Cuál es la palabra médica? Ya, la litiasis es como que abarca en general. ¿Pero tiene un nombre? Eso no está en la diapo, ¿eh? Que no tengo lo puse. Así los hago. Ya, colecistolito. No lo sabían. Colecistolito se llaman los cálculos en la vesícula biliar. Cuando hablamos de colelitiasis. ¿Qué pasa? En los conductos biliares, o ductos biliares mejor dicho, ¿cierto? Si hablamos de colelitos. ¿En la vesícula? No necesariamente, generalmente ya es una parte del conducto biliar que es el coledo, ¿ya? Pero hay nombre para cada parte. Normalmente acá lo más probable es que esté la vesícula biliar y que sean colecistolitos, ¿ya? Entonces, ahora que ya sabemos definir el de Pokova, díganme ustedes, densidad entonces de esta estructura que estoy apuntando yo con el láser, densidad radiopaca o densidad de huesos, ¿ya? ¿Qué venía después? Posición. ¿Qué posición tiene? Está ventral, está craneal en el abdomen y está hacia el lado derecho, ¿ya? Densidad, posición, contorno. Ya, pero hay uso del abdomen completo, no del órgano. Ahora le estoy preguntando por esta estructura. Le estoy diciendo, hágame el de Pokova de esta estructura que estoy mencionando. Entonces, Pero lo hago en relación, por ejemplo, en el caso de la vesícula que está en el hígado, ¿lo hago en relación al abdomen o en relación al hígado? puedes hacerlo en relación al abdomen, al hígado, pero mientras esté claro. Por ejemplo, ahora estamos hablando más del abdomen, porque del hígado mucho no podemos decir, es la misma posición. Ahora, si quieres decir está caudal al hígado, está bien, más o menos, porque está caudal. Entonces, de poco va, densidad, radiopaco, de hueso, posición, ventral, craneal, en el abdomen y hacia el lado derecho inclinado, ¿cierto? Ya definimos densidad, definimos posición,
contorno o forma. ¿Ya qué forma tendría? Es que depende de la vista, se ve, bueno, ella se ve como más redonda y acá Como es lobulada. más- Claro, podríamos decir que son múltiples estructuras redondeadas irregulares. Ahí tienen que buscar la forma como de tratar de describirlo, ¿ya? Una de las formas como de pensar en describir una radiografía o una ecografía es que ustedes estén viendo esta imagen y se la intenten describir a alguien por teléfono. Por ejemplo, yo te estoy llamando a ti y te digo, sí, estoy viendo una estructura radiopaca, cráneo ventral en el lado derecho, de múltiples formas redondeadas. El tamaño, por ejemplo, no es mayor al tamaño de una vértebra, ejemplo, y así uno va describiendo, ¿ya? Para que la otra persona lo entienda. Entonces definimos densidad, definimos posición, definimos contorno, el tamaño lo podemos comparar con las vértebras que no varían, ¿ya? Y cantidad podemos contarla, igual cuando es difícil, pero sí, al menos unas 8, diría, al menos. Y así nosotros describimos una radiografía. Conclusión, estructuras sugerentes de colores históricos. ¿Se entiende? Ya. Entonces, ¿cómo definimos la colelitiasis o la colecistolitiasis? ¿Ya? ¿Estaba en la vida? Aglomerados pétreos, ya pétreos que vienen de piedras, ya generalmente son de las sales biliares, pueden ser cristales de colesterol o pigmentos biliares, ¿cierto? Lo que va a generar esta radiopacidad van a ser los de calcio, ¿cierto? Porque los de colesterol son radiolúcidos y no se van a ver a la radiografía. Incluso la eco igual cuesta un poco diferenciarlos con barro biliar, ¿ya? Los de calcio son los que se van a ver a la radiografía. Y bueno, aquí les puse un paper porque hay ciertas patologías hepáticas que pueden generar mineralización y que no sea solamente de las vías biliares, sino que un carcinoma hepatocelular se puede calcificar y se puede ver igual así, ¿ya? Entonces, normalmente uno pone sugerente de, porque no puede jugársela completamente con que es de la vesícula biliar. ¿Cómo vamos con el tiempo? 10 minutos. Ya, ¿quedamos bien con hígado? Sí. La verdad que en vesícula biliar radiográficamente es lo que podemos distinguir, ¿ya? ¿Qué pasa si es que yo en vez de ver esta estructura blanca, radiopaca, veo algo radiolúcido en esa misma zona? Como que esto estuviese acá. Tendría que evaluar si estaban ayunos. Voy a ser un poco más específica para no dar tanta vuelta. ¿Puede haber gas en la vesícula biliar? En normalidad no, ¿cierto? No debería haber gas, solo debería haber bilis. ¿Qué pasa si encuentro gas en la vesícula biliar? ¿Qué dice ChatGPT? Ahí a Meta. ¿Puede haber gas en la vesícula biliar? No Sí debería. hay. ¿Sí? Si yo le digo que sí puede haber gas, pero no es normal. Pero en patología, en patología sí, pero no es normal. ¿Por qué? ¿Qué patología puede hacer que haya gas? Muy bien, como bacterias productoras de gas, ¿cierto? Una colecistitis enfisematosa, ¿cierto? Por bacterias productoras de gas. Y lo que veríamos en ese caso es gas en este segmento. Súper poco frecuente, pero puede pasar. Vamos al estómago. Aquí siento que queda caliente ahí. Pensé que íbamos a terminar antes, yo creo que sí. No te Entiendo, María. No se pota de su lado. Estómago, se encuentra caudal al hígado, ¿cierto? Es un órgano cavitario, por lo tanto va a depender su visualización si es que tiene contenido y qué contenido tiene, ¿ya? Si
Si no tiene contenido no lo vamos a ver porque entre el hígado y el estómago no hay grasa y la grasa no es de mayor contraste. Eso. O sea, el estómago. Las partes que tiene el estómago, ¿cierto? Va a ser anatomía básica, nuestra curvatura menor, curvatura mayor, ¿cierto? El fondo gástrico va a estar siempre hacia el lado izquierdo, el cuerpo del estómago a esta altura y el antro pilórico hacia el lado derecho. ¿Y quién viene acá? ¿Quién es este? Este tubo que sale, el duodeno, ¿cierto? Y acá a esta altura, ¿quién estaría? El cardio, ¿cierto? Y acá, entre el antro y el duodeno, el antro pilórico y el duodeno, ¿quién está acá? El píloro, ¿cierto? Esta es la imagen que vamos a tener de un estómago en un paciente que estuviese de pie, ¿cierto? Como si yo me parara de pie, así se vería, ¿cierto? El lado izquierdo, el lado derecho, ¿ya? Esto sería lo que nosotros veríamos en un perro gato con una vista ventrodorsal. Entonces, estómago, digan ustedes qué parte es esta. ¿Qué está hacia el lado izquierdo? La curvatura mayor. Esta es la curvatura O sea, mayor. el cuerpo El fondo estaría hacia el lado izquierdo. Sí. Todo esto es el cuerpo. ¿Y este qué sería? El antro El antro. Esta curvatura, curvatura menor, ¿cierto? Este sería en el caso del perro. Ya cuando les dije las diferencias de perro y gato, el perro se extiende más hacia el lado derecho, ya, por lo tanto el duodeno se ve más hacia la derecha. En cambio el gato llega solamente hasta medial. Fíjense que esta es la columna. Entonces, como que casi todo el estómago está más hacia el lado izquierdo, ¿ya? Y el duodeno, si se fijan, hace una curvatura, como que un loop ahí. En cambio en el perro como que llega y sale. Esas son las diferencias del estómago entre perro y gato. Lo mismo, en el gato tiene como forma de una herradura, como más cortito, y en el perro es mucho más extendido y llega hacia el lado derecho. Ese de acá es perro, ese de acá es gato. Dependiendo de cómo tomemos la vista radiográfica va a ser hacia dónde se mueve el aire. ¿Ya? Lo que está con redondo es el aire que está en el estómago. ¿Ya? Si yo tomo una placa radiográfica, ¿el aire va a ir hacia arriba o hacia abajo? ¿Qué pasa con el aire siempre? Siempre va a tender a ir hacia arriba, ¿cierto? Si yo coloco al paciente ventrodorsal, el aire se va a tender a ir ya sea al fondo o va a quedarse acá en el cuerpo, ¿ya? A ver, ¿cómo les explico? Normalmente el fondo y el cuerpo están más hacia dorsal. En cambio, el antro y el duodeno están más hacia ventral. Por lo tanto, dependiendo de la posición, este aire va a ir cambiando de lugar. Esto importa un poco más muchas veces los estudios contrastados, pero en una radiografía simple como que uno no se preocupa tanto de esto, ¿ya? Cuerpos extraños, ¿ya? ¿Ven el cuerpo extraño? Sí, ¿cierto? ¿En dónde está ubicado? Aunque me digan estómago, sí, en el estómago, ¿cierto? Tiene pinta como de un anzuelo, algo así. Sí, Sí, como que se horrible. tragó se comió el pescado completo. Bueno, los cuerpos extraños con la radiografía tienen buena especificidad pero baja sensibilidad. ¿Qué significa eso? Si yo veo esto, yo sé que hay un cuerpo extraño. No, sí sé que está en el estómago, se ve claramente. Obviamente necesito la vista ortogonal, pero por la posición sé que está en el estómago. Pero, por ejemplo, si yo no veo esta estructura, yo no puedo decir no hay cuerpo extraño. Porque puede haber un cuerpo extraño que no esté generando radioopacidad, ¿ya? Y obviamente el cuerpo extraño va a tener dos efectos, ¿ya? Uno es que genere esta radioopacidad, ¿ya? Que son los cuerpos extraños como de metal, de hueso, ¿cierto?
y vamos a tener cuerpos extraños como por ejemplo lo es la tela, el plástico, que no van a generar esta opacidad, ¿ya? Y eso probablemente no lo voy a poder descartar con una radiografía. Entonces, si yo veo esto, sé que tiene un cuerpo extraño, sí, tiene un cuerpo extraño. Pero si no lo veo, yo no te puedo decir el gato no tiene cuerpo extraño. Por eso tiene baja sensibilidad. Y hay algunas estructuras que se pueden identificar, por ejemplo, algunos juguetes como de plástico que dentro tienen aire y también se pueden ver en la radiografía, ¿ya? Que son como más radiolúcidos. Profe, ¿y el vidrio cómo se ve? Normalmente no se ve mucho en la radiografía, se puede ver más en el Las gasas esas que dicen que siempre se queda una gasa dentro, no se ven en la radiografía. A veces se pueden diferenciar, pero Hay unas que traen la tirita, pero las que no. claro, las que traen las tiritas se pueden diferenciar, porque esas son radiopacos. Pero las que no, a veces puede sugerir, pero no, a no ser que haya un patrón obstructivo, que lo vamos a ver después, ahí sí es así como aquí lo más probable es que sea un cuerpo extraño y que no esté generando mucha radiopacidad. ¿Cómo describirían esto? ¿Qué especie es? ¿Perro o gato? Es perro. Gato. ¿Qué nos puede sugerir acá? ¿Tiene bigote o no tiene bigote? Es un gato, ya fíjense en la grasa falciforme. Ya, es un gato. ¿Dónde está este cuerpo extraño? En el estómago, ¿cierto? Si esto es una ventrodorsal, sabemos que aquí está el fondo, aquí está el cuerpo y está más o menos cercano al ancho. ¿Ya? ¿Cómo describirían este cuerpo extraño? Vamos, densidad. Radiopaco. Radiopaco o muy radiopaco. Muy radiopaco, densidad de metal. Densidad de posición. Está craneal en el abdomen, ¿cierto? ¿Hacia qué lado? Hacia derecho, ¿cierto? Ventral o dorsal. Ventral. Un poquito más ventral, ¿cierto? Ya. Densidad, posición, contorno. ¿Qué forma tiene? De pistola. ¿Se puede poner eso? Tengo forma de pistola. ¿Ya? Arma de fuego. Densidad, posición, contorno. ¿Qué me falta? Tamaño. Tamaño. Más o menos 2 vértebras lumbares, ¿cierto? Aproximadamente. No supera las 2 vértebras lumbares de tamaño. ¿Y qué me Pero falta? ocupa como 3 espacios intercostales. Menos, sí, por eso. Densidad, posición, tamaño. Densidad, posición, contorno, tamaño. ¿Y qué me falta? No, ay. Función no podemos describir acá. Sí. Y la arquitectura. Homogéneo, heterogéneo. ¿Cómo es? Homogéneo. Es homogéneo, ¿cierto? Es como liso. Cuando hablamos de heterogéneo puede ser como por ejemplo la estructura que hay dentro de los intestinos, eso nos referimos como más heterogéneo, es homogéneo. Profe, si fuese un cuerpo extraño obstructivo, ¿se describe también? Sí, se describe. ¿Qué veríamos si fuera un cuerpo extraño obstructivo? ¿Qué veríamos? Sí. Quizás eso como distancia con mucho contenido. Un abdomen full distendido, ¿cierto? Veríamos un abdomen full distendido. Pero ahí, ¿cómo lo colocamos dentro de la descripción? Sí, sí, estoy bien. Ah, Lo vamos a ver. ¡Wow! Vórmulo. Dilatación. Esta es una dilatación gástrica. ¿Cómo supo que íbamos a pasar esta materia? Palo blanco. Entonces, esto sería una dilatación gástrica. Dilatación con contenido, con gas, con fluido. ¿Cierto? Un estómago que está lleno de gas. ¿Ya? ¿Cómo describiríamos esto? Densidad. Un radiolúcido, ¿cierto? Densidad de aire. Ocupando todo el margen craneal, ¿cierto?
ahí sería la cavidad craneal. Toda la cavidad craneal abdominal, ¿cierto? Y ocupando por lo menos el 50% de la cavidad abdominal, lo que aquí sí va a contar mucho la primera, ¿cierto? Y ahí tenemos que tratar de explicar para que la persona que lo esté leyendo lo esté entendiendo, ¿cierto? Densidad yo diría que es un poco igual heterogénea y eso. La forma obviamente redondeada. Dilatación gástrica. ¿Cómo estamos de tiempo? Me pasé, ya. Termino dilatación y hacemos un break. ¿Qué dijo, profe, heterogéneo? ¿Qué cosa? Levemente heterogéneo. No, ya. Bueno, la dilatación gástrica se describe como el aumento de tamaño. Vamos a tener una posición normal del estómago. Si se fijan, sigue teniendo la posición normal. ¿Ya? Hay que diferenciarlo con un vólvulo gástrico. ¿Ya? Y lo que va a hacer es un efecto masa o un efecto bulldozer. ¿Ya? Y va a desplazar todos los tejidos, las masas intestinales hacia caudal. ¿Ya? ¿Se entiende el efecto masa que hay acá? Sí, ¿cierto? Pausa entonces. 12:05 a las 12:20. Y ahí terminamos de pasar todo. Y terminamos. Allá.